curiosos. ¿Os unís a mi aventura para explorar el maravilloso mundo de la materia y la energía? Podemos aprender sobre este tema fascinante. ¡Vamos allá! En primer lugar, vamos a hablar de la materia. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué es todo lo que nos rodea? Pues eso es la materia. Si nos fijamos en nuestro alrededor, observaremos materia por todas partes. Todo lo que podemos tocar, sentir y ver. Este balón es materia, este juguete es materia, incluso nosotros mismos lo somos. Lo defino en términos más técnicos. Sería todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio, es decir, tiene volumen y que requiere de la energía para un cambio o transformación. Lo voy a desglosar y os explico mejor. Primero, tiene masa y volumen. Pues estas serían las propiedades generales de la materia. Las propiedades son como las características especiales de la misma, se pueden medir. Se denominan generales porque son comunes a todos los cuerpos. En este caso, solo nos permiten describir cualquier tipo de materia. Así, la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. La unidad de medida sería el kilogramo o el gramo. Para medirla se emplearían básculas o balanzas. Se suele confundir la masa con el peso. La diferencia os cuento. Un astronauta de 80 kilos siempre tendrá una masa de 80 kilos, pero pesará más en la Tierra que en la Luna. La unidad de peso es el newton y para medirlo se usa el dinamómetro. El volumen es el espacio que ocupa un objeto. Su unidad de medida puede ser el metro cúbico o el litro. Para medirlo se emplean probetas, recipientes de vidrio o plásticos con una graduación. Cuando un cuerpo ocupa un espacio, ningún otro cuerpo puede estar en ese mismo espacio porque la materia es impenetrable. Otras propiedades serían la longitud, la temperatura y la superficie. Pero además existen otras propiedades específicas que nos permitirán diferenciar una clase de materia de otra y una sustancia de otra. Algunas de ellas son la densidad de un objeto, que es la relación entre la masa y el volumen que ocupa. Se calcula dividiendo la masa entre el volumen. Su unidad es el kilogramo partido por el metro cúbico y el gramo partido por el centímetro cúbico. La flotabilidad es la capacidad que tienen los cuerpos para mantenerse en la superficie de un líquido o de un gas sin hundirse. Esta está relacionada con la densidad. Un objeto flota en un líquido si la densidad es menor que la del líquido y se hunde si es mayor. Cuanto mayor es la diferencia entre densidades, mayor es la flotabilidad de un objeto sobre un líquido. Otras propiedades específicas son la dureza, que es la resistencia de un material a ser rayado o deformado. La ductilidad es la capacidad de un material para estirarse sin romperse. El color es la sensación captada por los ojos a distintos tipos de materia. La transparencia es la capacidad para dejar pasar la luz. Estas propiedades nos permiten clasificar, medir y comprender cómo interactúa la materia en diferentes situaciones. Segundo, requiere energía para un cambio o transformación. Sí, la materia puede cambiar de forma. ¿Habéis visto el agua? Puede ser sólida como el hielo, líquida como el agua y gaseosa como el vapor. Es como magia, pero en realidad es ciencia. Para estos cambios necesita de la energía. Hablemos entonces ahora de la energía. Es como el poder mágico que hace que todo suceda. ¿Alguna vez os habéis preguntado de dónde viene la luz de la bombilla o cómo podemos jugar todo el día? Pues gracias a la energía. Esta también tiene sus características. Primero, se puede presentar de muchas formas distintas. Hay muchos tipos de energía. La térmica nos mantiene calientes. Por ejemplo, la sentimos cuando abrazamos o nos abrazan. La luminosa nos da luz. Se genera de forma natural, como el sol, la hoguera o a partir de otros tipos de energía. La cinética nos permite movernos y jugar. Es como la gasolina. La contienen los objetos en movimiento. La energía eléctrica también se produce de forma natural en las tormentas o artificialmente en las centrales.
La química la contiene varios alimentos, el petróleo, el carbón, etc. Y luego la aprovechamos. La nuclear se produce en el interior de las estrellas y es desprendida por sustancias radiactivas. Segundo, la energía puede transformarse de una forma a otra. Por ejemplo, cuando encendemos una bombilla, la energía eléctrica se convierte en energía luminosa. Cuando encendemos el horno, en térmica. Se transforma en química por la fotosíntesis, que usan las plantas para crecer, y en eléctrica para el alumbrado de placas fotovoltaicas. La química del alimento en cinética para movernos. La cinética del viento en eléctrica. Y la térmica de los combustibles en cinética, que se transmite a las ruedas. Os recuerdo algo muy importante: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es la ley de la conservación de la materia. Como habéis podido comprobar, energía y materia son dos conceptos fundamentales, estrechamente vinculados entre sí. La energía se puede transformar en materia y viceversa. De nuevo formulo una pregunta. ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde viene la energía que usamos todos los días? Pues efectivamente, de las fuentes de energía, que son todos los recursos que encontramos de la naturaleza y que los seres humanos usamos para obtener dicha energía. Pueden ser no renovables, que son las que se pueden agotar porque se usan más deprisa que lo que la naturaleza las produce. Renovables son las que no se agotan con su uso o que se regeneran de forma natural, como el sol, el viento, el agua, la biomasa, etc. Es como tener una fuente de poder que dura y que no perjudica nuestro hogar, es decir, la tierra. Ambas tienen sus ventajas e inconvenientes. Os lo muestro en el siguiente cuadro. No renovables. Como ventaja, proporcionan gran cantidad de energía a precio bajo y el transporte y el almacenamiento es barato. Como inconvenientes, se pueden agotar y su extracción y su uso generan problemas medioambientales y perjudiciales para la salud. Renovables. Ventajas. Son inagotables y menos contaminantes y el uso de la biomasa ayuda a eliminar residuos orgánicos vegetales. Inconvenientes. A veces su rendimiento energético es bajo por no disponer de recursos y las instalaciones pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Es muy importante que recordemos que debemos ser conscientes de cómo utilizamos la energía y cómo podemos contribuir a un mundo más sostenible. ¿Qué significa esto? Pues que para minimizar los problemas derivados de su uso debemos consumirla sin dañar los ecosistemas, sin provocar perjuicios en los seres humanos y reduciendo lo posible el consumo energético. Precisamente una de las energías que más usamos y que nuestras acciones pueden marcar la diferencia es la eléctrica. La electricidad generada a partir del sol, el viento y el agua es limpia y renovable, ayudando a que estén nuestros hogares iluminados y que nuestras tecnologías funcionen sin dañar el medio ambiente. Os hablo un poquito más de ella porque es fascinante. Esta forma de energía es como una chispa mágica que hace que nuestras luces brillen y que nuestros aparatos funcionen. La explicamos hablando de la carga eléctrica. Esta es una propiedad que adquiere la materia en ciertas condiciones. Primero, los objetos pueden tener carga positiva o negativa. Segundo, los objetos con carga opuesta se atraen. Tercero, los objetos con carga del mismo signo se repelen. La corriente eléctrica es como un flujo de energía que viaja a través de los objetos que son capaces de conducirla, por ejemplo, por los cables. Algunos materiales permiten que la electricidad fluya fácilmente a través de ellos. Estos son llamados materiales conductores. Algunos ejemplos son el metal, como el cobre, que se utiliza en los cables eléctricos. Pero cuidado, no todos los materiales dejan pasar la electricidad tan fácilmente. Algunos son como barreras que evitan que la corriente eléctrica se escape. Estos son materiales aislantes, por ejemplo, el plástico que recubre los cables. Podríamos seguir investigando sobre el mundo de la materia y la energía. Es fascinante comprender cómo actúan y se relacionan todos los elementos que nos rodean, pero no me voy a alargar demasiado. Espero que os hayáis divertido y aprendido algo nuevo. Recordad, la ciencia está en todas partes.
Así que sigamos explorando y aprendiendo juntos. Nos vemos en la próxima aventura científica. Hola, soy David y en el día de hoy voy a explicar el tema 4 de mi libro de conocimiento del medio, que habla sobre la materia y la energía. La primera pregunta que voy a resolver es ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que nos rodea, es decir, todo aquello que tiene masa y volumen. Por ejemplo, esta televisión tiene masa y volumen, esta bufanda tiene masa y volumen, etc. La materia puede ser de diferentes tipos. Por ejemplo, una botella puede ser de acero, de plástico o incluso de vidrio. Y para poder diferenciarlas, tenemos que saber sus propiedades. Las propiedades generales son las que no nos permiten diferenciar una materia de otra. Yo hoy voy a hablar sobre dos propiedades generales, la masa y el volumen. ¿Queréis descubrirlas? A continuación te las cuento. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Por ejemplo, mi televisión tiene más masa que mi mando de la consola y a su vez mi mando de la consola tiene menos masa que mi televisión. Y os estaréis preguntando, ¿cómo sabe esto? Esto lo sé gracias a las básculas y a las balanzas. La unidad de medida que utilizamos son los gramos y kilogramos, dependiendo del tamaño que tenga. A continuación hablaré sobre la segunda propiedad general, y esta es el volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Quiere decir que una pelota de fútbol tiene más volumen que una pelota de waterpolo. La pelota de fútbol es más grande. La unidad de medida que utilizamos son el metro cúbico y el centímetro cúbico. ¿Queréis saber cómo se hace? ¡Acompañadme! Os voy a hacer un ejemplo. En esta jarra tengo 300 centímetros cúbicos de agua y quiero saber cuál es el volumen de esta roca. Acompañadme y lo hacemos. Veamos cuántos centímetros cúbicos aumenta el agua cuando echemos la roca en ella. 350 aproximadamente. Es una operación muy sencilla. Hay que restar los 350 centímetros cúbicos que tenemos ahora menos los 300 centímetros cúbicos de antes. El resultado, 50 centímetros cúbicos. Ese es el volumen de esta roca. Ahora voy a hablar de las propiedades específicas de la materia, que son las que sí nos permiten diferenciar una sustancia de la otra, como por ejemplo el color, la pureza, la densidad o la flotabilidad. Hoy voy a hablar de estas dos últimas, la flotabilidad y la densidad. Para explicar la densidad os voy a hacer un ejemplo. Imaginaros tener un vaso de cristal y un vaso de plástico del mismo tamaño. El vaso de cristal pesa más porque el cristal tiene mayor densidad que el plástico. Para calcular la densidad de un cuerpo hay que dividir la masa entre el volumen. La flotabilidad nos indica si un objeto puede mantenerse o no en la superficie de un líquido o de un gas y está directamente relacionada con la densidad. ¿Y queréis saber por qué? Pues cuando un objeto flota en la superficie del agua es que tiene una densidad menor a la del agua. Y cuando se hunde es que tiene una densidad mayor que la del agua. Como estoy subidito con la ciencia, vamos a hacer dos experimentos. Tenemos dos vasos con agua y dos cuerpos con distinta densidad. Vamos a empezar echándole una mínima gota de aceite a este vaso de agua. Vemos que flota, por lo cual tiene una densidad menor a la del agua. Veamos qué pasa si ponemos esta roca en este vaso. Se hunde, por lo cual tiene una densidad mayor a la del agua.
sobre la energía. La energía es todo aquello capaz de producir cambios en la materia. Un dato importante que debéis saber es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía la podemos encontrar de diferentes formas. Por ejemplo, la energía cinética la tienen los objetos en movimiento, como un coche. La energía eléctrica se puede producir de forma natural, formando rayos en las tormentas, y de forma artificial, produciéndola en centrales eléctricas y conduciéndola a través de cables hasta las viviendas. La energía térmica se manifiesta en forma de calor y se transfiere de un objeto a otro que está a menor temperatura. La energía térmica también es responsable de las dilataciones y los cambios de estado. Con un ejemplo lo entenderéis perfectamente. Aquí, como podéis ver, el cazo está transmitiendo energía térmica al agua, que está más fría. El agua empieza a evaporarse y pasa de estado líquido a estado gaseoso. La energía luminosa es la que se produce a partir de los rayos del sol, o en la hoguera que producimos quemando diferentes sustancias. También se puede provocar por la energía eléctrica o la energía química. Un dato importante es que es la energía que necesitan las plantas para hacer la fotosíntesis. La energía química la podemos encontrar en los alimentos o en los combustibles como el petróleo y el carbón. Nosotros aprovechamos la energía química cuando la transformamos. Estos jugadores de fútbol corren gracias a la energía química. Otro sitio donde podemos encontrar la energía química es en las pilas. La energía nuclear es la que se encuentra en el interior de las estrellas y se desprende por sustancias radiactivas como el plutonio o el uranio. Su principal uso es formar energía eléctrica en el interior de las centrales nucleares. Como hemos dicho anteriormente, la energía se transforma. Voy a tomar de ejemplo la energía eléctrica en nuestros hogares. Por ejemplo, la energía eléctrica se transforma en energía térmica a través de las estufas que desprenden calor. O, por ejemplo, la energía eléctrica se transforma en energía luminosa a través de las lámparas que desprenden luz. A continuación vamos a hablar de la electricidad. Para poder explicarlo bien hay que conocer qué son las cargas eléctricas. La carga eléctrica es una propiedad de la materia. Puede ser de dos tipos, positiva o negativa. Si dos objetos tienen diferente carga, se atraen, y si dos objetos tienen la misma carga, se repelen. Y en cambio, si un objeto tiene la misma carga positiva y la misma carga negativa, se considera carga neutra. La corriente eléctrica es el movimiento de las cargas eléctricas a través de un material capaz de conducirlo. Pueden ser de dos tipos, aislantes o conductores. Los materiales conductores son aquellos capaces de conducir muy bien la corriente eléctrica. Por ejemplo, los metales como el cobre que van dentro de los cables. Los materiales aislantes son aquellos que no pueden transmitir la corriente eléctrica, por ejemplo la madera o los plásticos. Un ejemplo es que si en este interruptor no hubiera plástico, al encenderlo y al apagarlo no podríamos electrocutar. Vamos a hablar de la fuente de energía, que son los recursos que tenemos en la naturaleza. Hay dos tipos, renovables y no renovables. Las fuentes de energía no renovables son aquellas que se pueden llegar a agotar, porque se desgastan más deprisa de lo que la naturaleza puede producirlas. Por ejemplo, los combustibles fósiles o el uranio y el plutonio. Las fuentes de energía renovables son aquellas que nunca se agotan, porque se están regenerando constantemente de forma natural. Por ejemplo, el agua, la biomasa, el viento, el sol.
Chicos, hemos llegado a la parte final del tema. Como sabemos, el ser humano necesita mucha energía y es un verdadero reto producir tanta. Entonces, os voy a explicar un buen uso de la energía. Hacer un buen uso de la energía sostenible implicaría no dañar los ecosistemas, no perjudicar a los seres vivos y reducir el consumo energético. A continuación os pongo unos ejemplos. Utilizar de forma moderada los aparatos electrónicos, apagar los aparatos electrónicos si no los estamos utilizando, apagar la televisión si no la estamos viendo, utilizar solo cuando haga falta el agua caliente, tomar la bicicleta, caminar o el transporte público si queremos ir a algún sitio, o utilizar bombillas o aparatos electrónicos de bajo consumo. Espero que os haya gustado. ¡Adiós! ¿Sabes más que es todo aquello que nos rodea? En el día de hoy, yo, Carmen, alumna de sexto de primaria, os voy a enseñar curiosidades que puede que no supiera que existían a nuestro alrededor. Para empezar, ¿qué es la materia? La materia es cualquier sustancia con masa y que ocupa un espacio al tener volumen. Existen muchos tipos de materia. Para estudiar cada tipo de materia es necesario conocer sus propiedades. Las propiedades de la materia son características que se pueden medir con instrumentos o aparatos de medida. Al medir las propiedades de la materia, obtenemos una magnitud que se expresa con un número y una unidad característica de cada propiedad. La materia tiene dos clases de propiedades, generales y específicas. Propiedades generales. Las propiedades generales de la materia son aquellas características comunes a todos los cuerpos, como lo son la masa y el volumen. La masa es la magnitud física que expresa la cantidad de materia que tiene un cuerpo, medida por la inercia de este, y es habitual medirla mediante balanzas o básculas, comparando la masa del cuerpo con unidades de masa establecidas como el gramo o el kilogramo. El volumen es la magnitud física que expresa la extensión de un cuerpo entre dimensiones alto, largo y ancho, y cuya unidad en el sistema internacional es el metro cúbico. Es medida a través de recipientes graduados. Seguidamente os voy a explicar algunas de las propiedades específicas, como bien podrían ser la flotabilidad, la densidad, la viscosidad y la compresibilidad. La flotabilidad es una propiedad que indica si una sustancia o un objeto se puede mantener en la superficie de un líquido o de un gas. Esta propiedad tiene relación con la densidad. Un objeto flota en un líquido si su densidad es menor que la del líquido. Por la misma razón, un objeto se hunde si su densidad es mayor que la del líquido. Para que eso último que acabo de explicar lo entendáis un poco mejor, voy a pasar a explicaros qué es la densidad. La densidad de un objeto es la relación entre su masa y el volumen que ocupa. Cada sustancia tiene una densidad que la caracteriza y es diferente de la de las demás sustancias. La densidad de un cuerpo se calcula dividiendo la masa entre el volumen que ocupa. La viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción en un fluido. La compresibilidad es una propiedad de la materia la cual hace que todos los cuerpos disminuyan el volumen al someterlo a una presión o compresión determinada, manteniendo constantes otros parámetros. Como ya sabéis, la materia puede experimentar cambios, pero para que esos cambios se produzcan se necesita energía. ¿Qué es la energía? ¿Lo sabéis? Pues bien, la energía es todo aquello capaz de producir cambios en la materia y hacer que funcione. Seguramente sabréis
que existen varios tipos de energía, como son energía cinética, térmica, luminosa, eléctrica, química y nuclear. La energía cinética es la asociada a los cuerpos en movimiento y representa el esfuerzo que permite que un objeto pase de estado de reposo al de movimiento a una velocidad específica. La energía térmica es aquella producida por las fuentes energéticas que generan calor y por medio de contacto con combustible o por defecto de los mecanismos de transmisión de calor. La energía luminosa se genera de manera natural en el sol y en las hogueras que provocamos quemando distintas sustancias. También se puede producir a partir de energía eléctrica y química. La energía eléctrica se produce de forma natural en las tormentas formando rayos. También podemos producirla artificialmente en centrales eléctricas. La energía química es la forma de energía que se almacena en forma de compuestos químicos en portadores de energía, como los alimentos, el carbón, el petróleo, etc. Y puede liberarse durante las reacciones químicas. La energía nuclear se produce en el interior de las estrellas y es desprendida por las sustancias radiactivas. Una forma de energía se puede transformar en otra a través de diferentes procesos. Os voy a enseñar algunos ejemplos, pero seguro que se os ocurren otros muchos. Para empezar, la energía química de los alimentos se transforma en energía cinética para movernos y en energía térmica para mantenernos en una temperatura cómoda. La energía eléctrica que llega a nuestra casa se transforma en energía luminosa en una lámpara y en energía térmica en un horno. Y la energía luminosa del sol se puede transformar en energía química en la fotosíntesis. ¿Qué es la electricidad? Seguramente habrá oído hablar de este tema, pero ¿sabría explicarlo? Para aquellas personas que no lo sepan, la electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de un material conductor. Hablando de material conductor, ¿qué son los materiales conductores y los aislantes? Los materiales conductores son aquellos que en mayor o menor medida son capaces de conducir la electricidad. Este tipo de materiales permiten el desplazamiento libre y fluido de electrones de un punto a otro si se conectan a un punto de tensión, mientras que los materiales aislantes son materiales donde los electrones no pueden circular libremente, es decir, que no se produce la corriente eléctrica. Probablemente habría entendido todo, pero a la vez os estaréis preguntando qué es eso de la corriente eléctrica, ¿verdad? Pues bien, la corriente eléctrica es el movimiento de la electricidad a través de los objetos capaces de conducirla. Aquí es muy simple y fácil. ¿Sabéis que los seres humanos tenemos la energía que necesitamos de las llamadas fuentes de energía? Pero, ¿eso qué son? Las fuentes de energía son elaboraciones naturales más o menos complejas de las que el hombre puede extraer energía para realizar un determinado trabajo o obtener alguna utilidad. Estas fuentes de energía son de dos tipos, renovables y no renovables. Las fuentes de energía renovables son las que se obtienen a partir de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Las fuentes de energía renovables son inagotables,
menos contaminantes que los combustibles fósiles y el uso de la biomasa ayuda a eliminar residuos orgánicos vegetales. De igual forma, en ocasiones el rendimiento energético es bajo, lo cual significa que no se dispone siempre de los recursos y las instalaciones necesarios. Las fuentes de energía no renovables son aquellas que pueden llegar a agotarse ya que se utilizan más deprisa de lo que las produce la naturaleza. Estas proporcionan gran cantidad de energía a un precio bajo y su transporte y almacenamiento es barato. A su vez, se pueden agotar, son muy contaminantes para el medio ambiente, perjudiciales para la salud y su extracción genera problemas medioambientales. Actualmente, la vida de las personas en todo el mundo necesita cada vez más energía. Sin embargo, producir suficiente para todos es un verdadero reto. Hacer un uso sostenible de los recursos energéticos significa que debemos consumir energía sin dañar los ecosistemas ni provocar perjuicios a otros seres humanos. Uno de los hábitos más útiles para hacer un uso sostenible de la energía es reducir el consumo energético. Espero que hayáis aprendido junto a mí y nos vemos en la próxima.